Amigos, antes de empezar con el video les pediré algo muy fácil, sígueme en Instagram que hago publicaciones diarias, dale corazón a algunas fotos, me mandas captura por privado que ya me sigues, y yo saludaré a aquellas personas que hagan eso. El link de mi Instagram se los dejaré en la descripción al igual que la de mis demás redes sociales. Sin nada más que decir, vamos con el video. Toda esta historia comenzaría 25 millones de años antes. Una bella diosa suprema que su poder rivalizaba con el poder de Daizincan, el gran sacerdote, uno de los guerreros más poderosos del multiverso. El nombre de esa diosa era Siris. Ella se enamoró de un Saiyajin llamado Bardock, el dios dimensional que había superado por mucho el poder de Daizincan. Sin embargo, Siris y Bardock tuvieron un hijo llamado Kakaroto. Su poder era abismal y aterrador apenas siendo un bebé. Sin embargo, los dioses malignos, o también conocidos como los dioses demonios, tuvieron un feroz combate contra Siris y Bardock donde todos murieron por el sacrificio de Siris y Bardock, quienes para ellos lo más importante era su hijo Kakaroto, que los dioses demonios querían acabar con la vida del bebé Kakaroto por su aterrador poder, un bebé mitad Saiyajin y mitad dios. Sin embargo, Sadama, el rey del todo de ese multiverso, encontró a Kakaroto en el planeta de Siris apenas siendo un bebé. Desde ese entonces Sadama fue quien le dijo a Merus que cuidara del niño Kakaroto hasta volverse un adulto. Sin embargo, Kakaroto nunca supo la verdad acerca de sus padres. Kakaroto fue nombrado el dios supremo, tomando el título de su madre, y su ángel era Merus, que tenía el mismo poder de Vados. Regresando a la actualidad. En un multiverso muy lejano, más específico en un planeta gigante, se encontraba el dios supremo Kakaroto en su trono acompañado de su ángel Merus. Señor Kakaroto, hace miles de años que no tiene una batalla digna, ya que últimamente entrena sin motivación, diría el ángel Merus. Así es, Merus, con el único que puedo luchar usando todo mi poder es Sadama, pero aún me falta mucho para superarlo. Su poder es desconocido, pero no debí aceptar este patético puesto como dios supremo, diría Kakaroto seriamente. Pero señor Kakaroto, ¿a qué se refiere?, diría Merus intrigado. ¿A que en el multiverso de Seno-sama existen sujetos con un gran poder y habilidades extraordinarias?, diría Kakaroto. Ya veo, ¿acaso piensa dejar este puesto? Pero usted le prometió a Sadama-sama que cuidaría de este universo, diría Merus. Lo sé, Merus, pero un dios Saiyajin no puede estar en este puesto. Mi destino como Saiyajin es enfrentarme a sujetos poderosos y llegar a superar los poderes de los dioses creadores, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Entonces hablará con Sadama-sama, diría Merus intrigado. Claro que no, hablar con mi Sadama solo haría que él rechazara mi idea, es por eso que me iré por mi cuenta, y se pregunta por mí, dile que estoy entrenando en esa dimensión, diría Kakaroto. Pero señor Kakaroto, ¿a quién dejará a cargo de esto?, diría Merus sorprendido. Justamente te dejaré a ti, Merus. Sé que para ustedes está prohibido luchar, pero yo estoy dándote esa orden. Haces un buen trabajo dirigiéndome, sin embargo confío en que lo harás bien, diría Kakaroto para proceder a cambiar sus vestimentas a unas negras. Entonces Kakaroto a una gran velocidad se iría por todo el universo dirigiéndose al multiverso de Seno-sama y dejando sin palabras a Merus. Mientras tanto, en el palacio del rey del todo Seno-sama, una batalla se estaba desarrollando entre Seno-sama, Mikosin y Daizincan. Seno-sama se había vuelto totalmente maligno y quería destruir todo por razones desconocidas. No obstante, la diosa de la destrucción más poderosa se estaba enfrentando a los dos guardianes que tenían el mismo poder. Rey del todo Seno-sama, destruir a todos los universos y eso enojaría a los dioses creadores, diría Daizincan frustrado. Hermano Daizincan, él ya no es Seno-sama que conocemos ahora, su ki se ha vuelto completamente maligno y tiene un poder abrumador. La única manera es deshacernos de él, pero eso podría costarnos la vida, diría Mikosin seriamente. Mientras tanto, la diosa destructora Nean del universo 12 poco a poco iba siendo superada por los dos guardianes, quienes se volvieron malvados al ser consumidos por la maldad de Seno-sama. No puede ser, el poder de la oscuridad los está haciendo más fuertes. Si esto continúa así me harán pedazos, se diría Nean, quien esquivaba los golpes y ataques con mucha dificultad. Mientras tanto,
Seno-sama movería un dedo y a Daisinkan comenzaría a darle miles de golpes, que lo mandarían a estrellarse contra el palacio, dejándolo en pésimas condiciones para luchar. Seno-sama se movería a una gran velocidad, y haciendo uso de unas de sus habilidades, golpearía en un punto débil a Mikosin, haciendo que ésta se estrelle contra los escombros y tenga muchas heridas. Con que este es el poder de Seno-sama, su velocidad y fuerza es incomparable, de un movimiento de más de miles de golpes, golpearon a Daisinkan y a mí de un solo golpe me dejó en malas condiciones, no obstante no puedo darme por vencida, se diría Mikosin poniéndose de pie e incrementando su poder a niveles increíbles, haciendo sentir su poder en todos los universos. Mientras tanto con Kakaroto llegaría al multiverso 2, de inmediato sentiría un ki tremendo. Ese ki lo desconozco, no, hay más kis, parece que se está llevando una batalla multiversal, siento el poder de la sacerdotisa Mikosin y el ki de Seno-sama, pero hay algo diferente en su ki ya que es totalmente maligno, esto me hierve la sangre de emoción, se diría Kakaroto para hacer la teletransportación. Mientras tanto, Nean estaba siendo humillada por el poder de los guardianes y no era capaz de ver sus movimientos. Daisinkan con su máximo poder estaba siendo brutalmente golpeado por Seno-sama y Mikosin, usando todo su poder apenas podía mantenerse de pie, no obstante Seno-sama también estaba herido por los golpes de Mikosin. Malditas sabandijas, ahora mismo borraré todo lo existente, diría Seno-sama. Sin embargo un destello aparecería y de ahí provenía un poder tremendo que sacudiría el palacio, de las sombras saldría Kakaroto con sus imponentes ojos color plata y su cabello erizado. Todos los presentes estaban sometidos a una presión y poder aterrador y todos no sabían qué hacer. Ese rostro, ese cabello, ese ki, ¿acaso se trata de Bardock el dios dimensional? Se diría Mikosin impactada. No puede ser, es imposible que sea él debería estar muerto, ¿cómo es eso posible? Diría Daisinkan sin poder creerlo. Los guardianes temblaban de miedo al recordar que en el pasado Bardock el dios dimensional tuvo una batalla contra Daisinkan y lo derrotó usando un poder abrumador. Tú no puedes ser Bardock, aunque tu ki es parecido, pero por haber intervenido en mis planes te borraré de la existencia, diría Seno-sama. Sin embargo Kakaroto desaparecía de la vista de todos y a una gran velocidad le enterraría el puño a un guardián, destruyéndolo al instante y dejando a todos impactados. Esa velocidad, diría Mikosin sorprendida. ¿Quién rayos es este tipo? Diría Nean sin poder creer lo que sus ojos habían visto. El otro guardián no podía moverse del miedo y el aura asesina que desprendía Kakaroto. Esto se termina aquí, diría Kakaroto y con una fuerte patada decapitaría al segundo guardián. Si no es el dios dimensional, ¿quién rayos es? Su velocidad y fuerza es incomparable, diría Daisinkan. ¿Estás bien? Diría Kakaroto mirando a Nean. Nean de la impresión solo asentiría. ¿Quién rayos es? Es parecido a Bardock y su ki también es parecido al de la diosa suprema Siris, diría Mikosin sin poder creerlo. No me importa quién seas, yo te destruiré cueste lo que me cueste, diría Seno-sama. En eso Seno-sama levantaría la mano para proceder a borrar a Kakaroto, pero su brazo sería detenido por Kakaroto quien tenía una mirada intimidante. Seno-sama por primera vez estaba temblando de miedo y no podía hacer nada. ¿Quién rayos eres tú? ¿Acaso eres un rey del todo? Tu poder no es normal, diría Mikosin sorprendida. Soy Kakaroto y mi deber es acabar con las escorias que intentan destruir todo a su antojo, diría Kakaroto. Es impresionante, diría Nean sorprendida e interesada por Kakaroto. Castigador de almas, gritaría Kakaroto para enterrarle el puño en el estómago a Seno-sama. Comenzaría a gritar de dolor mientras poco a poco iba desapareciendo. ¿Qué es esa técnica? Esa técnica le pertenece a la diosa suprema Siris, la usó cuando luchó contra los dioses demonios en el multiverso 1, se diría Mikosin impactada. Es impresionante, derrotó a los dos guardianes y al rey del todo como si se tratasen de simples cucarachas, diría Daisinkan quien se pondría de pie con dificultad. ¿Quién eres realmente y de qué multiverso vienes? Diría Nean. Soy Kakaroto y provengo del multiverso 1, diría Kakaroto. Ya veo y como obtuviste ese poder, superaste el poder del rey del todo con tanta facilidad, diría Mikosin. He entrenado desde muy corta edad, no obstante creí que ese enano me daría pelea, diría Kakaroto.
Disculpa Kakaroto, pero según las reglas de los dos creadores, el que sea capaz de hacer tal hazaña de vencer a un dios Omni tendrá que tomar su puesto. Eso significa que usted no podía volver al multiverso 1 ya que usted es el nuevo rey Omni, diría Daishinkan seriamente. Rayos, olvide esa estúpida regla, maldición, tendré que ser el rey del todo de este multiverso. Sin embargo mi Cousin es muy fuerte, podría entrenar con ella sin contenerme, se diría Kakaroto. Avisaré a los dioses destructores y ángeles que habrá un nuevo rey Omni, diría mi Cousin. Luego lo tendrán que saber los dioses creadores, diría Nean con una sonrisa y acercándose a Kakaroto. Maldición, creo que estoy en problemas, ¿qué dirá Sarama que deje de ser un dios supremo? Se diría Kakaroto. Entonces en todos los universos se dio a conocer que el rey del todo Zeno-sama fue derrotado. Mientras tanto en el universo 7, no puede ser, como alguien tuvo el poder necesario de vencer al todopoderoso Zeno-sama, diría Bills impactado. Vegeta, quien se encontraba entrenando, escucharía. Pero qué rayos, ¿quién tiene ese poder para vencer a Zeno-sama? Supongo que quizás fue mi Cousin-sama, diría Vegeta. Claro que no Vegeta, no fue Daishinkan-sama y tampoco mi Cousin-sama, fue un dios Saiyajin, diría Whis con tu típica expresión. Todos los dioses y ángeles no podían creer que Zeno-sama, la deidad más poderosa del multiverso, había sido aniquilado por un ser supremo que superaba el poder de los dos grandes sacerdotes. Mientras tanto, Kakaroto se encontraba en el trono un poco pensativo. Kakaroto-sama, ¿qué sucede? Lo veo un poco distraído, diría mi Cousin. No es nada mi Cousin, solo estaba pensando en mi multiverso ya que lo dejé al cuidado de mi ángel, diría Kakaroto. Kakaroto-sama, los dioses y ángeles han llegado, diría Daishinkan con una reverencia. Es hora, diría Kakaroto seriamente. Mientras tanto, todos los dioses, ángeles y Kaiosines estaban nerviosos por saber quién iba a ser el nuevo rey del todo. Sin embargo solo Bills, Whis y Nean sabían que era un Saiyajin. Frente a ellos aparecería Daishinkan, mi Cousin y por último Kakaroto. Los dioses al ver las vestimentas de ese sujeto no podían creerlo, enfrente de sus ojos estaba el nuevo rey del todo. ¿Acaso es un mortal? Diría Bermud sorprendido. Dios del universo 11, más respeto a Kakaroto-sama, él es un dios Saiyajin, diría mi Cousin seriamente. Los dioses, Kaiosines y ángeles estaban sorprendidos por tal revelación con excepción de Nean. Los dioses y Kaiosines se pondrían de rodillas. Kakaroto, que se encontraba en su trono, diría: en este multiverso habrán cambios, los dioses tendrán que hacer su trabajo correctamente ya que hay muchos universos que tienen sus universos muy desequilibrados, sus ángeles los supervisarán y los que no cumplan como debe ser su trabajo será eliminado. Los dioses estaban impactados y con miedo. También Nean, la diosa del universo 12, será mi nueva guardián y compañera de entrenamiento, su sucesor será otro dios, diría Kakaroto seriamente. Todos solo asentirían ya que no podían contradecir las palabras del nuevo rey del todo. Bien, pueden retirarse, diría Kakaroto. Todos los dioses, Kaiosines y ángeles desaparecían con excepción de la diosa Nean. Kakaroto-sama, ¿qué planea hacer en este momento? Diría Nean. Supongo que tendré que entrenar y aprender la técnica de borrar, diría Kakaroto apretando sus puños de la emoción. Kakaroto-sama, pronto habrá una junta entre los dioses creadores, diría Daishinkan. Lo sé Daishinkan, no te preocupes, por ahora tú te harás cargo, Nean, mi Cousin y yo entrenaremos, diría Kakaroto. Daishinkan solo asentiría. Entonces las tres deidades llegarían a la sala de entrenamiento. Ya estamos aquí, ustedes dos ataquen con todo lo que tengan, diría Kakaroto con sus imponentes ojos color plata. Ambas diosas incrementarían su poder al máximo, haciendo retumbar todo el palacio con una presión abrumadora. Sin embargo, el poder de mi Cousin superaba fácilmente el de Nean. Entonces mi Cousin y Nean comenzarían a atacar a Kakaroto con una velocidad tremenda que Kakaroto esquivaba cada uno de los golpes de ambas diosas. Mientras tanto en el universo 7, ¿qué dices Whis? Un dios Saiyajin es el nuevo rey del todo, diría Vegeta. Así es Vegeta, no pude sentir su ki ya que se encuentra en una dimensión más allá que la de los ángeles, diría Whis. Es imposible, eso quiere decir que yo puedo alcanzar ese nivel, diría Vegeta. No comas ansias Vegeta, él no es un Saiyajin cualquiera ya que él es un prodigio, diría Whis.
Si así es Vegeta, él controla el ultra instinto de una forma aterradora, esos ojos plateados que mostraba eran increíbles, nunca había sentido una sensación así de escalofriante, diría Whis. Vegeta realmente estaba sin palabras. Mientras tanto en el multiverso 2. Así que Kakaroto rompió las reglas y ahora es el nuevo rey del todo del multiverso 1, vaya que me sorprende Kakaroto, diría el dios creador Sarama. Desde cuando tu discípulo se volvió tan poderoso, derrotó a Zeno-sama como si se tratase de un dios común, diría el otro dios creador Archon. No lo sé Archon, como bien sabes Kakaroto es hijo de Sirris y Bardock, ellos dos contaban con un poder que superaban el de Daishinkan y su hijo nació siendo un prodigio, con tan solo siendo un bebé superaba a los ángeles, diría Sarama. Ya veo, Kakaroto es uno de los reyes del todo más poderosos, no obstante aún no conocemos su límite, diría Archon. Bueno, pronto le haré una visita a Kakaroto, pero creo que Kakaroto debe saber la verdad acerca de sus padres, diría Sarama. Eso aún no, si él se da cuenta que uno de los dioses malignos se encuentra con vida tendrá un feroz combate contra el rey del todo del multiverso 5, eso provocaría la destrucción de los 5 multiversos, Broly desde ese suceso se volvió muy fuerte, él es un dios Saiyajin también, diría Archon seriamente. Entonces Archon de un destello de luz desaparecería. Mientras tanto en el multiverso 5, el rey del todo se había dado cuenta que Zeno-sama había sido aniquilado por Kakaroto el nuevo rey del todo. Así que Kakaroto el hijo de Sirris y Bardock ha derrotado a Zeno-sama, qué interesante, sin embargo debí acabar con Kakaroto cuando apenas era un niño pero me lo impidieron Sirris y Bardock, tendré que enviarle un regalo de bienvenida, se diría el rey del todo Broly con una sonrisa malvada. En eso llegaría uno de los guerreros más poderosos del multiverso 5 a petición del rey del todo. Broly-sama usted me ha llamado, diría Baby con una reverencia. Así es, tú eres un híbrido ángel, por lo tanto tu fuerza es grandiosa, acaba con el rey del todo del multiverso 1, su nombre es Kakaroto, diría Broly seriamente. Baby solo asentiría y desaparecería de un destello. Regresando al multiverso 1, nos ubicamos en la sala de entrenamiento del palacio. Kakaroto, Nean y Mikoshi se habían conocido mucho más y los tres habían formado una relación más allá que solo una amistad. Kakaroto cada vez más sentía algo fuerte por Nean y Mikoshi al igual que las dos bellas diosas. Sin embargo fuera de la sala de entrenamiento se haría presente un sujeto desconocido, el poder de Baby era sumamente gigantesco. Así que este es el multiverso 1, no siento presencias poderosas, solo a una, se diría Baby. Sin embargo frente a él aparecería Daishinkan con un rostro serio. ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres un ángel híbrido? Por tu presencia tal parece que sí, pero ¿qué hace aquí un ángel de otro multiverso en este lugar? Diría Daishinkan. Eso no te incumbe sacerdote, yo vengo a aniquilar al dios del todo Kakaroto, así que si aprecias mucho tu miserable vida, te recomiendo que desaparezcas de mi vista, diría Baby. ¿Acaso piensas que haré eso? Estás equivocado, Kakaroto-sama me salvó la vida y ahora yo estoy a las órdenes de él y ahora me haré cargo de ti ya que tú no tienes que estar aquí, diría Daishinkan seriamente. Como quieras sacerdote, luego no te arrepientas, diría Baby. Entonces de la vista de Daishinkan desaparecería Baby y este sentiría un fuerte dolor en el pecho que lo haría escupir sangre. Daishinkan del poderoso impacto atravesaría muchas paredes, sin embargo usando su máximo poder saldría de los escombros a una velocidad cegadora y Baby comenzaría a recibir miles de golpes que lo harían sacar saliva y caería de rodillas. Vaya, parece que te subestime, pero esto apenas empieza, diría Baby para proceder a regenerarse. Pero qué rayos, eso es imposible, diría Daishinkan. Sin embargo escupiría sangre y en su pecho había un agujero, Baby había atravesado a Daishinkan con una de sus técnicas más letales. Eso te pasa por interponerte, diría Baby. Daishinkan caería sin fuerzas e inconsciente. Baby entraría al palacio del todo, pero recibiría un fuerte golpe que lo haría atravesar paredes. Ese potente golpe había sido de Nean, quien había incrementado mucho su poder. Nean, no uses tus delicadas manos con este miserable gusano, yo me encargaré de ese tipo. Mikoshi ve por Daishinkan ya que aún se encuentra con vida, ya este tipo lo haré pagar, diría Kakaroto. Mikoshi asentiría con una sonrisa e iría por su hermano Daishinkan. Kakaroto, déjame acabar con este tipo, diría Nean.
Claro que no, Nean, tu bello rostro no puede ser tocado por este insecto, diría Kakaroto. Nean se sonrojaría un poco y solo asentiría. Baby, quien se había puesto de pie, diría: ese golpe fue muy potente, pero no será suficiente. En eso Kakaroto se pondría frente a Baby con un rostro serio. Dime quién eres y de qué multiverso vienes, diría Kakaroto. Así que tú eres hijo del dios dimensional, diría Baby riéndose malvadamente. ¿De qué rayos habla este tipo? Según la revelación del dios creador Sadama, yo solo soy una creación. ¿Acaso es verdad lo que dice este tipo? Se diría Kakaroto. Bueno, te diré quién soy, ya que de todas formas estarás muerto en unos minutos. Yo soy Baby, un ángel híbrido, y ahora que lo sabes acabaré con tu patética vida, diría Baby. En eso Baby a una gran velocidad se pondría frente a Kakaroto con un puñetazo directo que sería detenido por Kakaroto fácilmente. Cometiste un error al venir a mi multiverso, diría Kakaroto. Kakaroto de un fuerte puñetazo dejaría sin habla a Baby y este comenzaría a golpearlo ferozmente. Baby no era capaz de ver los movimientos de Kakaroto ya que eran demasiados rápidos. Baby liberaría todo su poder liberándose del agarre y regenerándose. Así que aún te quedaba poder, veo que te puedes regenerar, pero eso no te ayudará, diría Kakaroto. El poder que desprendía Baby era abismal y haría temblar todo el lugar. Ahora es mi turno de atacar, diría Baby, y usando toda su velocidad, lograría acertar un fuerte puñetazo que haría que Kakaroto retroceda muchos metros. Sin embargo, el ataque de Baby no terminaría ahí, y este arrojaría una supernova que era capaz de destruir todo el lugar. Muere, maldito bastardo, gritaría Baby para arrojar el ataque. Kakaroto, gritaría Nean preocupada. No te preocupes, Nean, él estará bien, recuerda que es el Saiyajin más poderoso y no se dejará vencer fácilmente por un gusano, diría Mikosin, quien había traído a un inconsciente Daishinkan. La supernova estaba por impactar en el palacio, pero sería disminuida drásticamente por la mano de Kakaroto. El cabello de Kakaroto ahora era plateado y este en sus manos poseía el ataque de Baby. Baby no podía creer lo que veía, este retrocedería varios metros. ¿Qué carajos estoy presenciando? Este tipo tiene un poder fuera de lo normal. ¿Acaso Broly-sama sabía del nivel de este tipo? Diría Baby sin poder creerlo. Kakaroto destruiría el ataque y este a una gran velocidad se pondría frente a Baby soltando puñetazos al aire que provocaban impactos de vientos que lastimarían gravemente a Baby. Este escupiría saliva pero de inmediato sería atravesado por el puño de Kakaroto. Esto no puede estar pasando, perdí contra un Saiyajin, gritaría Baby para explotar. Mientras tanto en el multiverso 5, lo hiciste bien, Kakaroto, la sangre de Sirius y Bardock corre por tus venas, eso es un peligro para mí, pronto nos veremos, Kakaroto, diría Broly seriamente. Desde la caída de Baby había pasado una semana, donde Kakaroto, Nean y Mikosin tenían una relación más íntima. Sin embargo, Kakaroto se estaba preparando para la llegada de los dioses creadores, las deidades más poderosas de todos los multiversos. Kakaroto, los dioses creadores llegarán en menos de una hora, diría Mikosin. Así es, Kakaroto-sama, Archon-sama y Sadama-sama llegarán en ese tiempo, diría Daishinkan. Bien, por ahora solo falta esperar, diría Kakaroto en su trono. Kakaroto, ¿qué deseas hacer en el tiempo que vengan los dioses creadores? Diría Nean con una sonrisa coqueta, cosa que pondría celosa al ángel. No lo sé, Nean, pero según Sarama el dios creador Archon es igual de fuerte que él, su fuerza no tiene comparación, nunca lo he visto, solo he escuchado hablar de él, diría Kakaroto pensativo. Kakaroto, ¿acaso planeas enfrentarte a él? Diría Mikosin en tono de pregunta. ¿Es eso cierto? Diría Nean sorprendida. Aún no lo sé, chicas, ya que aún no es el momento indicado, pero si tiene la fuerza de Sadama no seré capaz ni de tocarlo, diría Kakaroto mientras que su sangre hervía de emoción. Me pregunto si los dioses creadores le dirán a Kakaroto su origen, se diría Mikosin en sus pensamientos. Mientras tanto en el universo 7, Vegeta se encontraba en la habitación del tiempo entrenando arduamente para algún día conocer y tener un combate con el dios del todo Kakaroto. Ese dios del todo debe tener una fuerza incomparable, superará los poderes de la sacerdota Mikosin y el gran sacerdote Daishinkan. Según los relatos de Whis, es un dios Saiyajin, si él puede obtener esa fuerza entonces yo igual, se diría Vegeta seriamente y transformado en Super Saiyajin Blue Evolution. Mientras tanto en el multiverso 5,
con que Kakaroto es un dios Saiyajin muy atractivo, parece que derrotó a Zeno-sama sin ningún esfuerzo, creo debo invitarlo a mi multiverso y conocer más acerca de él, se diría la diosa del todo llamada Towa. Mientras tanto en el multiverso de Kakaroto, ya había pasado la hora completa. 102 Unki muy poderosos, diría Miko sin sorprendida. Parece que ya llegaron, diría Kakaroto colocándose de pie. Es extraño, no siento ningún ki, diría Nean. Eso es porque los dioses creadores están en una dimensión totalmente diferente que ni yo soy capaz de sentir sus ki, diría Daishinkan. Un resplandor aparecería frente a ellos y los cuatro harían una reverencia. Con que ahora eres un dios del todo, diría Sarama. Bienvenidos, Sarama-sama y Archon-sama, dirían Daishinkan y Miko-sin. Al fin te conozco en persona Kakaroto, parece que eres más fuerte de lo que pensé, hiciste una gran hazaña en derrotar a Zeno-sama con tanta facilidad, tienes mi aprobación, diría el dios creador Archon. Muchas gracias Archon-sama, diría Kakaroto con una reverencia. Veo que dejaste tu universo como dios supremo, sin embargo este título es digno de un dios Saiyajin, dirá Sarama. Después de esos sucesos Kakaroto, Sarama y Archon tuvieron una plática donde Kakaroto retó a un combate al dios creador Archon. Dime Kakaroto, ¿por qué quieres luchar? ¿Qué buscas realmente? Diría Archon seriamente. Solamente quiero ver qué tan fuerte eres en verdad, no estaré conforme si no soy el más fuerte, diría Kakaroto. Me recuerdas mucho a Bardock, él tenía el mismo carácter que tú, no obstante, si deseas luchar ataca, diría Archon. Kakaroto estaba consciente que si no iba con todo no iba a tener alguna oportunidad. Estoy preocupada por Kakaroto, estará bien, diría Miko-sin viendo a Sarama. No te preocupes Miko-sin, él estará bien, diría Sarama. Bien haré el primer movimiento, diría Kakaroto para proceder a usar el Ultra Instinto Perfecto. El poder de Kakaroto era bestialmente abrumador, sin embargo solo Miko-sin, Sarama y Archon eran capaces de sentir el terrorífico poder de Kakaroto. Entonces Kakaroto a una velocidad tremenda se pondría frente a Archon impactando un fuerte puñetazo que haría temblar todo el lugar. El puñetazo había sido detenido por la mano de Archon fácilmente. Es increíble, hizo que mi mano temblara, es la primera vez que sucede esto. La fuerza de Kakaroto es parecida a la de su padre y habilidad de su madre, se diría Archon en sus pensamientos. Veo que eso no fue suficiente para hacer que luches en serio, diría Kakaroto. Ese golpe fue muy potente, si no hubiera usado una mínima parte de mi poder ese puñetazo me hubiera afectado, diría Archon en pose de batalla. Los presentes al escuchar tal revelación estaban sorprendidos por las palabras del dios creador. Eso era de esperarse, Kakaroto le falta un largo camino por recorrer, diría Sarama cruzado de brazos. Espero no te pase nada malo mi Kakaroto, se diría Nean en sus pensamientos. Rayos, no le hizo nada mi golpe, ese golpe era lo suficientemente fuerte como para destruir dos universos, tendré que usar todo mi poder si quiero que Archon-sama se tome las cosas en serio, se diría Kakaroto. Entonces Kakaroto de un solo golpe incrementaría su poder al máximo haciendo retroceder a los presentes con excepción de Archon y Sarama. Aquí voy, gritaría Kakaroto para moverse a una velocidad increíble que comenzaría su lluvia de golpes. Sin embargo el dios creador detenía con un solo dedo los ataques de Kakaroto. Supongo que es mi turno, diría Archon con una voz imponente. El dios creador usando su terrorífica velocidad, se podría frente a Kakaroto con un poderoso puñetazo que le daría de lleno a Kakaroto en el estómago. Kakaroto atravesaría las paredes del palacio. Miko-sin y Nean se encontraban preocupadas por el Saiyajin, pero tendrían que confiar en él. Kakaroto saldría de los escombros, el golpe de Archon había sido lo suficientemente poderoso para dejarlo en malas condiciones y en su estado base. Me sorprendes Kakaroto, eres el primero en sobrevivir a mi super golpe, pero sabía que lograrías sobrevivir a eso, diría el dios creador. Yo no puedo darme aún por vencido, yo no soy solo una creación, hay algo extraño, no obstante les demostraré que no solo soy una simple creación, espero mi cuerpo soporte este poder, se diría Kakaroto seriamente. El poder de Kakaroto comenzaría a aumentar despresuradamente, que llamaría la atención de todos.
Kakaroto accedería de nuevo al ultra instinto perfecto y una aura carmesí saldría de su cuerpo. Su poder va en aumento cada vez más, 10 veces, 20 veces. Esto no puede ser posible, se diría Archon sorprendido. Kaioken aumentado 50 veces, gritaría Kakaroto y a una velocidad que incluso Sarama le costaría trabajo ver. Una potente patada haría que Archon escupa saliva y de inmediato recibiría un potente puñetazo que lo enterraría en el suelo. Yo soy Kakaroto, el dios Saiyajin más poderoso, diría Kakaroto y sus venas resaltaban increíblemente. Final Kamehameha, gritaría Kakaroto. Un poderoso ataque se dirigía a una velocidad tremenda hacia la dirección del dios creador. El dios creador recibiría el poderoso ataque de lleno, creando una explosión terrorífica que incluso haría colisionar muchos planetas de los universos. Todo el multiverso entero temblaba por semejante magnitud de poder. De toda la devastación del ataque solo habían muchos escombros. Kakaroto caería de rodillas y el Kaioken desaparecería, todos sus músculos estaban desgarrados, sin embargo sus heridas sanaban por alguna extraña razón. No obstante, Kakaroto aún se mantenía con el ultra instinto. De todo el humo se vería una silueta que dejaría sin palabras a Kakaroto. El dios creador saldría de toda esa devastación con pequeños rasguños. Ese dios creador realmente es sumamente poderoso. El ataque de Kakaroto no le hizo ningún daño, ese ataque era capaz de destruir todo el multiverso, se diría Mikoshi muy sorprendida. Rayos, si esa es una mínima parte de su poder, no me quiero imaginar cuando use su máximo poder, se diría Nean. Supongo que es suficiente, si siguen con esta pelea destruirían todo el multiverso, diría Sarama. Eres el primero en lograr hacerme un poco de daño, diría el dios creador Archon. Me volveré más fuerte y superaré mis límites, diría Kakaroto. Entonces los dioses creadores desaparecerían de un resplandor. Esto es inquietante, los dioses creadores no le dijeron nada a Kakaroto acerca de su origen, supongo que debe ser por algo grave, se diría Mikoshi seriamente. Mientras tanto en el multiverso 3. Supongo que es hora de enfrentarme y acabar con Kakaroto. Si dejó a Kakaroto con vida, su poder cada vez irá en aumento ya que es un prodigio. Esto no lo puedo permitir, yo tengo que ser el dios Saiyajin que obtengan el poder supremo, diría Broly seriamente. Entonces el dios del todo Broly iría a una máxima velocidad al multiverso 1. Mientras tanto en el multiverso 1, las heridas de Kakaroto habían sanado completamente y sus vestimentas fueron restablecidas por Mikoshi. Sin embargo se escucharía un enorme estruendo y poder tremendo. Un rey del todo ha llegado a nuestro multiverso, no es un poder cualquiera, es un poder legendario, diría Mikoshi seriamente. ¿Acaso se trata del dios legendario? Escuché hablar de él, sin embargo noto maldad en su corazón, tendré que ir a acabar con este sujeto, diría Kakaroto seriamente. Kakaroto saldría del palacio del todo en compañía de Nean y Mikoshi. Así que tú eres Kakaroto, eres idéntico al estúpido tu padre, también puedo sentir el ki de tu madre, diría Broly malvadamente. ¿De qué rayos habla este tipo? Yo no tengo padres, yo soy una creación de Sarama, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Parece que ni Kakaroto sabrá la verdad acerca de sus padres, esto no tenía que ser así, se diría Mikoshi seriamente. Al parecer no sabes nada acerca de tus padres, déjame refrescarte la memoria, tus padres eran Bardock y Siris, así es, el dios dimensional y la diosa suprema, tú eres su hijo y yo fui quien los aniquiló, diría Broly. No veo mentiras en ese tipo, sin embargo mis padres están muertos por culpa de ese sujeto, viví una mentira todos estos años y ahora acabaré con este sujeto y reviviré a mis padres, se diría Kakaroto para acceder al ultra instinto perfecto. El gigantesco poder de Kakaroto haría retroceder a todos. Escúchenme, Mikoshi y Nean, quiero que se alejen de este lugar, esta pelea es mía y no quiero que nadie se interponga, es una orden, diría Kakaroto seriamente. Mikoshi y Nean solo asentirían sin decir nada. Así que decidirás poner resistencia, tienes un poder superior al de tu padre, sin embargo te demostraré mi poder, diría Broly para proceder a incrementar su poder. Ambos poderes creaban entonces ráfagas de vientos. Entonces los dos dioses Saiyajines comenzarían su combate a velocidades impresionantes, por todo el palacio resonaban los puñetazos que creaban muchas explosiones. La batalla entre los reyes del todo había iniciado.
Dos Saiyajines habían empezado su batalla a muerte, Kakaroto y Broly tenían una batalla feroz y eso provocaba la destrucción de muchos planetas. La batalla entre ambos Saiyajines era legendaria, los impactos de sus puños creaban una destrucción catastrófica, Kakaroto y Broly intercambiaban puñetazos y patadas a grandes velocidades, Mikosin, Daishin y Nean que se encontraban observando la batalla desde un báculo no eran capaces de verlos, las velocidades de ambos Saiyajines eran impresionantes. Cada vez que uno acertaba un golpe el otro lo devolvía con mucha más fuerza. ¿Qué pasa Kakaroto? Eso es todo, diría Broly para enterrarle un fuerte puñetazo en el abdomen a Kakaroto que lo haría escupir sangre. Esto apenas comienza, diría Kakaroto para devolver el golpe que haría que Broly retrocedería. Eres más débil que tu padre, diría Broly mientras esquivaba los ataques de Kakaroto. Kakaroto no diría nada y cada vez más aumentaba su velocidad poniendo en aprietos a Broly. Kakaroto rompería la defensa de Broly, Broly comenzaría a recibir miles de golpes por todo su cuerpo y no era capaz de defenderse ni contraatacar, Kakaroto había aumentado su velocidad y fuerza de una forma aterradora. Kakaroto tomaría de un pie a Broly y lo enterraría en el suelo, Kakaroto a una enorme velocidad le enterraría el pie a Broly en el abdomen, haciendo que este escupa una gran cantidad de sangre, Kakaroto estaba usando todo su poder que provocaba que todos los universos estaban a punto de su destrucción. Maldito bastardo, te convertiré en polvo hasta el último segundo de tu vida, diría Kakaroto para acertar un último golpe. Broly se encontraba en suelo con muchas heridas. Este será tu fin maldito bastardo, diría Kakaroto para elevarse al cielo y preparar un poderoso ataque. Kakaroto levantaría las manos y en ambas manos se reuniría una gran cantidad de energía. Este será tu fin, diría Kakaroto para arrojar el poderoso ataque. El poderoso ataque iba a toda velocidad hacia Broly, el ataque creaba enormes ráfagas de viento y el suelo cada vez más se agrietaba. Si ese ataque impacta contra el palacio muchos universos serán destruidos, diría Mikosin preocupada. Broly se pondría de pie y de inmediato vería el ataque. Así que este es todo el poder de Kakaroto, tiene un gran poder, ese ataque es muy poderoso así que tendré que usar todo mi poder por segunda vez, diría Broly seriamente. Entonces un brillo y aura verde comenzaría a desprender Broly, su poder por cada minuto que pasaba se iba incrementando como si no tuviese un fin, el poder de Broly era tan bestial que haría que el ataque de Kakaroto poco a poco vaya perdiendo velocidad. Rayos, su poder no deja de aumentar, no pensé que este Saiyajin tuviese tanto poder, Mikosin tenía razón este insecto es el dios Super Saiyajin legendario, diría Kakaroto apretando sus puños. Entonces Broly de un estallido de luz, liberaría todo su poder haciendo que el ataque de Kakaroto se detenga. Broly a una gran velocidad aparecería frente al ataque de Kakaroto y crearía una poderosa energía Haki que destruirá todo el ataque de Kakaroto sin dejar rastro alguno. Es imposible, destruyó el ataque de mi Kakaroto fácilmente, su energía destructiva está a otro nivel, diría Nean sorprendida. Así es, la combinó con su aura de Super Saiyajin legendario, cada segundo que pasa su poder va aumentando, diría Mikosin preocupada por Kakaroto. Mientras tanto, ¿qué te pareció eso Saiyajin Kakaroto? Y ahora es mi turno de atacar, diría Broly con una sonrisa malvada. Kakaroto se pondría en guardia pero antes que se diese cuenta Broly había desaparecido de su vista. Me buscaba Saiyajin, diría Broly quien con una tremenda velocidad se había puesto atrás de Kakaroto. Kakaroto al escuchar eso de inmediato se daría la vuelta y para recibir un fuerte puñetazo que lo mandaría hacia unos escombros. Kakaroto saldría de los escombros con sangre recorriendo su boca. Maldición, ¿a qué hora se movió ese maldito? No fui capaz de ver su velocidad, se diría Kakaroto sin poder creer la velocidad de Broly. Aquí voy de nuevo, diría Broly. Kakaroto antes que se pusiese en guardia recibiría miles de golpes por todo el cuerpo que lo harían escupir mucha sangre. Rayos, no soy capaz de ver sus movimientos, ¿cómo es que existe tanta diferencia de poder? En algún momento escuché a Merus hablar de mi madre, era una diosa muy poderosa, al igual que mi padre, era un dios Saiyajin tan poderoso que era capaz de viajar entre dimensiones, yo soy una deshonra para mis padres, creí que era realmente poderoso, mi orgullo y mi arrogancia me llevaron a la perdición, se decía Kakaroto mientras que era brutalmente lastimado por Broly. Mientras tanto, yo tengo que ir en su ayuda, si no hacemos algo ese maldito acabará con mi Kakaroto, diría Nean muy alterada al ver cómo Kakaroto era brutalmente golpeado.
No puedes ir, Nean, si fueras allá serías un estorbo para Kakaroto, lo único que tenemos que hacer es confiar en él, diría Miko seriamente. Nean solo apretaría sus puños de impotencia. No te preocupes, Nean, Kakaroto estará bien, recuerda que es hijo de Siris la diosa suprema y Bardock el dios dimensional, diría Daishinkan seriamente. Mientras tanto, Broly cogería del rostro a Kakaroto y lo arrastraría contra el suelo, creando una gran destrucción en el campo de batalla. No me digas que ese es todo tu poder, creí que eras más fuerte de lo que pensaba, pero al parecer solo eres un gusano más, ya no eres un peligro para mí, diría Broly colocándole una potente esfera de ki en el rostro a Kakaroto. La poderosa esfera de ki estallaría creando una gran explosión que mandaría volar Kakaroto hacia muchas rocas. Este es tu fin, Saiyajin, realmente me preocupaste cuando derrotaste a Zenosama y sus guardianes, pero ahora sé que solo eres uno más en mi lista, diría Broly riéndose victoriosamente. El Saiyajin legendario levantaría ambas manos, empezando a crear su poderoso ataque capaz de destruir todos los universos. Una enorme supernova de color verde creaba enormes tornados y mucha destrucción. Kakaroto se encontraba en unos escombros, y este estaba en su inconsciencia. Kakaroto, ¿acaso te darás por vencido tan fácilmente? Eres mi hijo, un dios Saiyajin hijo de mi Siris y yo, se escucharía una voz masculina en la inconsciencia de Kakaroto. Kakaroto escucharía las palabras de esa voz, y este de inmediato abriría los ojos, notando que todo se encontraba oscuro, sin embargo frente a él se encontraba un sujeto con su misma apariencia. ¿Acaso tú eres mi padre? Diría Kakaroto sin poder creerlo. Así es, Kakaroto, veo que ya eres todo un adulto, a tu madre y a mí nos hubiera encantado verte crecer, pero la vida nos dio una mala jugada, sin embargo veo que tienes problemas con ese enemigo, diría Bardock con una sonrisa. Así es, padre, ese sujeto es realmente fuerte y ahora estoy en mi límite, no soy capaz de romper esa barrera que me retiene, diría Kakaroto. Para eso me tienes, hijo, estoy aquí para ayudarte, veo que eres muy cercano a esas dos chicas que están esperando por ti, ellas te aman y esperan tu regreso, hijo, rompe tus límites, diría Bardock acercándose a Kakaroto. Padre, yo no soy capaz de hacer eso, creí que estaba en la cima pero resulta que todo fue un fracaso, Nean y Miko son todo para mí y yo les acabo de defraudar, diría Kakaroto apretando sus puños de impotencia. Lo sé, hijo, para eso tienes a tu padre, ahora hijo rompe tus límites y derrotar a esa infeliz, me alegró mucho verte y espero verte otra vez, diría Bardock para colocar la mano en Kakaroto. Un brillo iluminaría a Kakaroto y su aura comenzaría a cambiar, al igual que su cabello y ojos. Volviendo a la realidad. Muere de una vez, maldito gusano, gritaría Broly para arrojar el poderoso ataque. Miko y Nean no podían soportar ver ni un minuto más la escena y querían ir en ayuda de su amado, pero sabían que tenían que confiar en Kakaroto. Entonces el poder de Kakaroto comenzaría a incrementar de una forma aterradora, Kakaroto abriría los ojos mostrando sus imponentes ojos color rojo sangre y ahora su cabello era violeta. Un enorme destello se daría que haría desaparecer con tanta facilidad el ataque de Broly. A metros de distancia se encontraba Kakaroto con una nueva apariencia y su poder no dejaba de incrementarse. Kakaroto había despertado la doctrina egoísta prohibida, cosa que logró el primer Saiyajin en todos los multiversos, pero murió por su mismo poder al no saberlo controlar. Esos ojos, ese poder, ¿acaso se trata de eso? El poder supremo, la leyenda de la doctrina egoísta prohibida, diría Broly que por instinto retrocedería. El poder de Kakaroto creaba enormes tornados, y el propio multiverso temblaba por semejante poder, la presión de su poder era bestial que poco a poco destruía todo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo Kakaroto tiene ese poder? Diría Nean muy sorprendida. No puede ser, esa forma es la doctrina egoísta prohibida, una transformación que logró el primer Saiyajin hace millones de años, sin embargo él no fue capaz de mantener tal poder y murió por su propio poder, si Kakaroto no logra dominar ese poder caerá en la destrucción, diría Daishinkan seriamente. Si así es, la doctrina egoísta prohibida no es un poder cualquiera, según la leyenda de los dioses creadores esa transformación fue creada por un dios creador de pura maldad, diría Miko preocupada por Kakaroto. Sea lo que sea, Kakaroto lo logrará y podrá dominar ese poder, diría Nean seriamente. Mientras tanto, el aura de Kakaroto era sumamente maligna y su poder era tanto que aún si no dejaba de aumentar.
Kakaroto se movería a una gran velocidad, colocándose frente a Broly y le acertaría un fuerte puñetazo que haría que Broly caiga de rodillas y escupa mucha sangre. Este será tu fin, escoria, diría Kakaroto sin ninguna expresión. Mientras tanto, los dioses creadores sentirían un poder maligno y aterrador que no dejaba de aumentar. El bestial poder de Kakaroto llegaba a todos los multiversos existentes. Los dioses creadores no podían creer lo que presenciaban. Desde hace millones de años que la doctrina egoísta prohibida desapareció por el primer Saiyajin, hoy la vuelve a activar otro Saiyajin después de tantos años. Los dioses creadores estaban realmente serios, ya que esa forma fue creada por el dios creador maligno, que ningún ser era capaz de dominar tal poder. Esto es malo. En este momento Kakaroto no es capaz de razonar, es como si se tratase de la forma Osamu, diría Sadama seriamente. Exactamente, no obstante Kakaroto tiene demasiado potencial, que tiene mucha probabilidad de dominar tal poder, pero si no lo logra será destruido por su propio poder, diría Archon seriamente. Regresando al multiverso 1, la mitad del Palacio del Todo había sido destruido por el aura destructiva de Kakaroto. El Palacio del Todo era sumamente resistente, pero no pudo contra el bestial poder del Saiyajin semidios. Si no hubiera creado ese campo de energía, ¿hubiéramos sido destruidos por esa aura?, diría Mikoshi muy agotada al usar todo su poder en esa barrera junto a su hermano Daishinkan. Él es realmente Kakaroto, su ki es tanto que casi pierdo la conciencia, diría Nean. Como tú puedes poseer ese poder, yo tengo que ser el Saiyajin más poderoso de todos los universos, yo el Super Saiyajin Dios legendario, diría Broly jadeando del cansancio al haber recibido miles de golpes en un segundo. Kakaroto solo vería seriamente a Broly y no pensaba nada más que en asesinar y ver sufrir a sus adversarios. Admito que tienes un gran poder Saiyajin, pero no te creas tanto por ese poder, diría Broly, que aún seguía intimidado. Entonces Kakaroto a una grande velocidad desaparecería de la vista de Broly. Broly comenzaría a recibir golpes por todo el cuerpo. Los golpes de Kakaroto cada vez más eran más pesados y fuertes. Pero qué rayos, ¿a qué hora se movió? Sus golpes son demasiados pesados y veloces, siento que todos mis músculos se desgarran. Nunca había sentido una aura así de destructiva, solo su aura me provoca mucho daño. A esto le llaman la doctrina egoísta prohibida, se diría Broly mientras era masacrado a golpes. Kakaroto le acertaría un último golpe y Broly caería al suelo con moratones que habían roto su costilla. Broly estaba escupiendo mucha sangre y no paraba de toser. No puede ser, él no es mi Kakaroto, esos ojos que muestran algo peor que el infierno, diría Mikoshi con un escalofrío que nunca había sentido. Esto es malo, Kakaroto tiene que ser capaz de dominar ese poder, diría Nean preocupada. Broly lograría ponerse de pie mientras que sostenía su costilla rota. Yo debo hacerte pedazos, repetía una y otra vez el Saiyajin semidios, que solo pensaban en destruir todo. Broly aumentaría mucho más su poder legendario y se iría de nuevo en contra de Kakaroto. La ráfaga de golpes comenzaría y Kakaroto esquivaba cada uno de los golpes de Broly. Broly daría una lluvia de esferas de ki, pero Kakaroto las desviaba con una sola mano. Pero qué rayos, este Saiyajin es un demonio, cada segundo que pasa su poder aumenta más y más, diría Broly sin poder hacer nada. Yo destruiré todo, eran las palabras del Saiyajin descontrolado. Entonces Broly sería atravesado por una espada de ki por parte de Kakaroto. Broly al recibir tal daño escupiría sangre y caería de rodillas mientras que Kakaroto aún lo mantenía atravesado por su espada. Yo debo asesinarte, esa es mi misión, decía el Saiyajin que no tenía razón en lo hacía. La doctrina egoísta prohibida no era un poder cualquiera. Entonces Kakaroto ejercería más fuerza en la espada de ki, provocando el gran dolor de Broly. Saiyajin Kakaroto, si piensas que podrás revivir a tus padres estás equivocado, yo destruí la Super Dragon Ball, al final yo fui el vencedor, diría Broly con una sonrisa malvada. Kakaroto solo vería a Broly sin ninguna emoción. Kakaroto haría desaparecer la espada y este solo vería a Nean y Mikoshi sin ninguna expresión. Broly se pondría de pie y su herida poco a poco se iba cerrando.
Kakaroto por dentro luchaba con él mismo, tratando de razonar y dominar el poder de la doctrina egoísta prohibida, pero no eran un reto fácil, incluso podría costarle la propia vida, pero su fuerza de voluntad era increíble. Kakaroto se tomaría de la cabeza y en su mente vería un ser de pura maldad que era él mismo, en su mente vería toda la destrucción que provocaría si no dominaba el poder, el daño que les causaría sus dos amadas que eran Nean y Mikosin. Bien, Kakaroto está distraído, ahora es mi momento, diría Broly para arrojar una potente esfera de ki hacia Nean y la bella ángel Mikosin. La poderosa esfera se dirigía hacia Nean y Mikosin con una enorme velocidad. Ambas diosas cerrarían los ojos para esperar lo peor, sin embargo frente a ellas se encontraba Kakaroto, que había detenido la esfera de ki. Mikosin, Nean, perdonen por haberlas preocupado, ahora déjenme esto en mis manos, diría Kakaroto con un rostro ensombrecido. Pero qué rayos, ¿cómo es que tiene razón?, diría Broly retrocediendo del miedo. El ki de Kakaroto comenzaría a aumentar de una forma extraordinaria, su aura destructiva comenzaría a surgir con mucha más potencia. Esto es imposible, la doctrina egoísta prohibida se adapta al cuerpo de mi Kakaroto, diría Mikosin con mucha sorpresa. Esto no debe ser posible, nadie ha logrado hacer tal hazaña, es como si la doctrina egoísta prohibida haya estado siempre en su interior, incluso los dioses creadores no fueron capaces de controlar ese poder, pero Kakaroto lo hace con tanta facilidad, diría Daishinkan sin poder creerlo. Aún no entienden, mi Kakaroto está dando todo en esta batalla, él lo hace por sus padres, Mikosin y por mí, su fuerza de voluntad, amor por Mikosin y por mí hace que su fuerza de voluntad sea tan poderosa, diría Nean. Es verdad, pude sentirlo en su corazón, diría Mikosin con una sonrisa. Entonces el aura de Kakaroto crecería mucho más y su cabello se tornarían por completo de color violeta y aún mantenía sus impotentes ojos color sangre. Su poder había aumentado tanto que todo el lugar temblaba. Mientras tanto en el multiverso 3, la diosa del todo sentiría un poder que había sentido hace millones de años. ¿De quién es ese poder? Al parecer alguien acaba de liberar el poder de la doctrina egoísta prohibida. ¿Cómo es esto posible? Sin embargo este increíble ki viene del multiverso 1 donde gobierna ese atractivo Saiyajin. Sin duda ese Saiyajin es muy interesante, puedo sentir que su bondad aún permanece a pesar de su ki maligno. Kakaroto eres muy increíble, diría la diosa Towa. Ahora nos ubicamos en el multiverso 4. Ese poder es maligno y a la vez posee bondad pura, sin embargo ese poder le pertenece a la doctrina egoísta prohibida, alguien ha sido capaz de dominarla aunque eso suene imposible, ese ki proviene del multiverso 1, ¿acaso se trata del nuevo rey del todo de ese multiverso? Qué interesante Saiyajin Kakaroto, se diría la diosa número 21 de ese multiverso. Volviendo al multiverso 1. Esa forma es la doctrina egoísta prohibida en todo su esplendor, como tú Saiyajin has sido capaz de dominar tal forma que ningún otro dios ha logrado hacer, diría Broly frustrado. Este poder es increíble, siento todo este poder correr por todo mi cuerpo, sin embargo este poder no durará mucho, mi ki se está desbordando, será mejor que acabe con este insecto de una vez por todas, se diría Kakaroto seriamente. Entonces el Saiyajin semidios a una velocidad aterradora, se pondría frente a Broly propinándole miles de golpes a la velocidad de la luz. Kakaroto golpeaba en los puntos débiles de Broly, provocando que Broly sufra mucho daño. Kakaroto de una pirueta le propinaría una fuerte patada en el rostro, haciendo que Broly caiga al suelo y con sangre en su rostro. Esto ha acabado Broly, cometiste un error al llegar a mi multiverso, diría Kakaroto seriamente. Entonces Kakaroto comenzaría a reunir una gran cantidad de ki en ambas manos. En todo el lugar recorría un enorme tornado lo que provocaba el poder de Kakaroto. Kamehameha, fueron las palabras de Kakaroto para que un poderoso ataque saldría de sus manos. El ataque era tan poderoso que se llevaba todo a su paso. Broly con las pocas energías que le quedaba prepararía su ataque más poderoso y lo lanzaría comenzando un choque de poderes. Para sorpresa de Broly el ataque de Kakaroto era sumamente poderoso que arrasó con su ataque con tanta facilidad. El Saiyajin legendario trataría de detener el ataque pero era imposible.
El ataque de Kakaroto poco a poco iba consumiendo a Broly, hasta que finalmente el ataque de Kakaroto atravesaría a Broly, Broly escupiría sangre y este explotaría junto al ataque que destruya muchos planetas y galaxias. La explosión terminaría y solo dejando mucha devastación en todo el lugar, y en el centro de todo el palacio destruido, se encontraba Kakaroto aún con la doctrina egoísta prohibida. La batalla ha finalizado, mi Kakaroto fue el ganador, diría Nean con una sonrisa. Esto aún no termina, siento el ki de los dioses creadores acercándose, parece que vienen hacia mi Kakaroto, diría Miko seriamente. Esto es malo, debe tratarse al poner en riesgo todo el multiverso y también por la doctrina egoísta prohibida, diría Daishinkan seriamente. Entonces los dioses creadores llegarían al palacio notando que todo estaba destruido y el ki de Broly había desaparecido por completo. Veo que tienes el control total de la doctrina egoísta prohibida, con ese poder acabaste con la vida del Saiyajin que acabó con tus padres, diría Sarama seriamente. Así que ustedes lo sabían, nunca me dijeron acerca de mi origen, diría Kakaroto seriamente. Si lo hubieses sabido desde un principio todo el multiverso había sido destruido tal como casi pasa en este momento, diría Archon seriamente. Nean y Miko se acercarían a Kakaroto. Lo hiciste bien Kakaroto, sabía que tenías un gran potencial como para dominar la doctrina egoísta prohibida, sin embargo las Super Dragon Ball fueron destruidas por Broly, sin embargo puedo crear otras pero eso tomaría un año, pero en el multiverso 4 existen unas esferas, diría Sarama. Así es, en ese multiverso gobierna la diosa número 21, ella es una de las diosas más poderosas, y ten cuidado ya que ella no confía en nadie, diría Archon. En fin, nosotros tenemos que preparar las dimensiones dañadas por la batalla, diría Sarama desapareciendo. Entonces el dios creador haría lo mismo. Kakaroto perdería la mitad del poder de la doctrina egoísta prohibida y solo quería en su 50%. Kakaroto eres increíble, has hecho una hazaña que nadie ha logrado hacer, diría Miko con una bella sonrisa y le daría un beso a Kakaroto. Así es, incluso derrotaste el dios legendario, diría Neani haciendo lo mismo que Miko. Gracias chicas, en esta batalla mi objetivo fue protegerlas hasta el final, y ahora tenemos que ir al multiverso 4, diría Kakaroto seriamente.